Antes, cuando hablas de monumento cinematográfico, ¿a qué te refieres? De esa forma cinematográfica. Yo nunca había oído hablar de esa forma cinematográfica. Sí, bueno, lo que decía, ¿no? Esta película fue largo y cogió muchas formas diferentes, ¿no? El proyecto original de hacer una película sobre la guerrilla republicana partió de un guión de ficción, ¿no? de una novela corta que publiqué allí en Asturias que se llamaba La muerte de los árboles, en la que un abuelo y un nieto hacían una excursión por el monte y el abuelo iba recordando historias que habían pasado por el monte, ¿no? Entonces el primer impulso fue guionizar esto y preparar una película de ficción. Y llegamos a rodar un trozo de esa ficción, un pequeño teaser que se estrenó como cortometraje, que se titulaba Sangre, con Carlos Álvarez Nova de su abuelo y aunque en aquella película, en aquel corto, todo parecía correcto, porque aquella película contaba justo la captura de Manuel de Llodio, el testimonio que se escucha en el arranque de la película. Y teníamos ese testimonio de verdad, rodemos la película en la casa donde vivía Manolo, o sea que todo estaba cuidado, pero la película no funcionaba. La ficción no era posible acercarse a esta historia desde la ficción. Pero sí que localizando los espacios en los que quería rodar esa película, nació la reflexión de no utilizar esos espacios para contar la historia que yo tenía escrita, sino contar lo que los propios espacios quisieran contar. Entonces esa fue la puerta de entrada a la película realmente. Y entonces esto ya dictaba una forma que yo creo que superaba o que no cogía dentro de los límites del documental siquiera, no se superaba por mucho la ficción. Tampoco era un documento, no se articulaba alrededor del lenguaje documental más codificado, pero sí encontraba esta forma de monumento, ¿no? de convertir la sala en un memorial. Es decir, yo creo que la película da mucha libertad al espectador para que se relacione con sus imágenes como quiera. Yo creo que es una película que cuenta mucho con el espectador y que da un papel muy activo al espectador. Pero por otro lado hay una cosa que no puede evitar, y es el guardar un minuto de silencio delante de cada espacio en el que se produjo un asesinato, ¿no? Y eso, en cierta manera, convierte la sala en un memorial y la película en un monumento, ¿no? Donde solo hay pequeños textos casi notariales para que el espectador no entre, tenga una puerta de entrada a ese espacio. Y después dejar que cada espectador se relacione con ese espacio como pueda, ¿no? Recreando la historia que allí pudo pasar o ya, defendiéndose o aceptando lo que cada espacio le sugiere. Hay que decir que esta película forma parte de un díptico que le invitamos a que venga al tercer ciclo de Memoria Histórica y lo presente, porque también está muy bien. Pero la otra es más libre, pero aquí tiene un dispositivo muy férreo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo se te ocurrió este dispositivo. Sí, bueno, todo nació en el momento este que os digo, ¿no? El momento de la epifanía, de no imponer una historia escrita por mí a los espacios, sino dejar que los espacios se contaran a sí mismos, ¿no? Entonces, desde esa idea hay que pensar un dispositivo cinematográfico desde el que poder acceder a esa idea, ¿no? Poder construir esa idea. Entonces sí que la película se rodó con una serie de... Todas las decisiones estéticas de la película están tomadas de antemano antes de rodar ninguno de los planos. La óptica, el tipo de planos, el sonido que se cogía a la vez que la imagen, la altura de la cámara, todos los planos de la película están rodados de la misma manera, independientemente de lo que nos encontráramos en cada sitio, ¿no? Aprender con una serie de normas rígidas, autoimpuestas de mano,
aprender a relacionarme con ese espacio, ¿no? Aprender a contar ese espacio, ¿no? Y todas las decisiones estéticas que se tomaron iban en función de registrar los espacios como si estuviéramos registrando seres humanos. Abandonar por completo la intención paisajística, que yo creía que en esta película iba contra la película, es decir, que tenemos un problema, Asturias y un país muy guapo, y eso a veces es un problema para cierto tipo de cine, ¿no? Si al final tuviéramos una colección de postales de una belleza natural exultante, yo no estaría muy cómodo, ¿no? Entonces, todas esas decisiones tomadas de antemano iban para intentar ir casi contra el paisaje, ¿no? O intentar conseguir imágenes un poco anodinas, ¿no? De que a mí los planos que más me gustan de la película son los que no podrían estar en un folleto turístico, ¿no? Los que solo se justifican en el contexto de la propia película, ¿no? Lo de que sea un plano de, pero ¿por qué esto, ¿no? Hubo alguna gente que decía que parecía una película de paisajes grabados por un ciego, ¿no? Y me gusta mucho esa definición, ¿no? La de no buscar lo impactante desde la belleza, sino desde el significado profundo del plano, ¿no? No hacer justo una imagen, sino una imagen justa, ¿no? Y entonces, para mí, registrar cada espacio y el momento de relación con esos espacios tenía mucho más que ver con cierto compromiso ético que se tenía que traducir en una respuesta estética, ¿no? Pero yo creo que los planos, todas las secuencias están rodadas desde la ética, ¿no? Más que desde la estética. Eso conllevó, ya os digo, aparte de ese dispositivo cinematográfico cerrado y muy férreo, llevó a que cada plano de la película esté rodado el mismo día del año que sucedió el asesinato, ¿no? La emboscada o lo que fuera, porque a mí me parecía importante, ¿no? que se reprodujeran las mismas condiciones, en que solo fuera en lo personal, ¿no? Por ese acercamiento de estar allí tantos años después, ¿no? 80 años después, 70 años después. Y bueno, y todo esto fue configurando también, como veis, yo creo que todas estas decisiones van subrayando más la idea del monumento, ¿no? La idea de trabajo monumental que una de las posibilidades que tiene el cine, ¿no? El cine puede escribir cualquier cosa, puede escribir una receta de cocina, un poema o un monumento. O sea que por lo que dices, que no hay ningún tipo de overdubbing, el sonido es tal cual. El sonido está registrado en paralelo a la cámara, con 2 micros, un registro estéreo y tal, que se ponía a grabar a la vez que la imagen. Y luego también los textos parecen un poco como si fuera de un periódico, algo muy telegráfico, ¿no? Datos fríos, sin más. Sí, yo quería... suele chocar mucho cuando digo esto, ¿no? Pero yo creo que fueron los textos que más me costó escribir en mi vida. Al final quedaron todos iguales, es decir, y parece que ahí no hay trabajo, pero no, porque primero empezaron teniendo textos muy discursivos, donde se contaba donde se contaba detalles de cada acción contra la guerrilla, detalles muy truculentos, es decir, de verdaderas torturas antes de los asesinatos y después, pero eso me llevaba a la película hacia otro sitio, no acaba de funcionar, eso es demasiada información, demasiada construcción, y entonces decidí pelar cada texto y que fuera una nota, casi de lo que decía antes, un poco de notario, ¿no? Estamos en tal sitio, aquí mataron a tales personas y fue este día, ¿no? Y que todo lo demás lo tuviera que construir el espectador, ¿no? Que simplemente dar un sitio por el que entrar a la película, ¿no? Por el que entrar a cada espacio. Pero quizás por esas decisiones tan férreas se crea una serenidad muy implacable, pero yo creo que se te escapa ahí cierta estética. A mí, por ejemplo, el plano ese en que se ve el orvallo me pareció preciosa, y alguna que se ven los árboles de distintos colores, rojo, sí, no, amarillo, verde. Lo que te digo, es imposible luchar contra eso, ¿no? Lo que la película no hace es recrearse a ella misma en esa belleza epidérmica que iría contra
contra la película, lo que no quita que haya planos desde mi perspectiva de una belleza y de una potencia, por ejemplo el Vescom de Luz Divina, es decir que con esa otoñada, ¿no? con esos colores y tal, y sobre todo el juego que hace ahí el sonido, ¿no? Que de repente por la parte de atrás que hay un camino en un bosque en forma de bóveda, o sea, que el bosque es casi una bóveda, entonces venía un ganadero con su rebaño de vacas, y entonces la película, el ambiente de ese plano son los cascabeles y unos banques estando cada vez más cerca y consiguen, claro, una potencia muy importante, ¿no? Pero sí que yo creo que lo que asienta en el presente de la película de una manera, yo creo que más radical, llega la banda de sonido. Por eso bueno, tuvo un cuidado especial en el registro y después a la hora de montar la película, ¿no? Porque hay muchos de los espacios casi están como estaban en el momento, es decir, hay poca alteración en los espacios, ¿no? Pero sin embargo, a mí me resultaba muy interesante esa colisión de tiempos, ¿no? Cuando estás viendo una cabaña abandonada en un monte y estás sintiendo una autopista, es decir, una carretera, es decir, esa dialéctica que se formaba entre sonido e imagen, creo que era lo que generaba esta reflexión de la película de este juego con el tiempo de la película, ¿no? Que después hablaremos de ello seguramente, que aunque estamos en un ciclo de memoria, yo no creo que sea una película de memoria, ¿no? Yo creo que es una película sobre nuestro presente político, ¿no? Y entonces, bueno, hacía falta que la película subrayara esa conexión, ¿no? y ese anclaje en el presente. Tienes tres partes de la película, ¿no? La primera es como un prólogo y la última un epílogo. Antes me estabas comentando un poco por qué decidiste que esa es la parte primera y la última sean un poco distintas. Sí, bueno, porque cumplen papeles diferentes, complementarios, ¿no? Yo creo que el cuerpo de la película, toda la parte central, es decir, todo ese viaje por estos espacios, que el cine, que la gran importancia de esta película, y cómo demuestra la capacidad del cine de resignificar los espacios, es decir, que cómo con una colección, con un montón de paisajes del olvido, se puede generar un espacio de memoria. Y cómo la cámara y el lenguaje cinematográfico resignifica esos espacios, ¿no? y saca lo que allí pasó, ¿no? Entonces eso es el cuerpo de la película, ¿no? ese viaje. Pero yo creo que hacía falta dar más, que la película todavía ensanchara el significado, ¿no? Entonces, que para mí era imprescindible la primera parte, presentar a los seres humanos, a un grupo de guerrilleros, bueno, pues para poner cuerpo, ¿no? y para poner cara a todas esas historias que íbamos a contar después, de los que ya no teníamos cara, ¿no? Y de la misma manera el testimonio de Manolín y de Llorio era imprescindible para la película, porque el relato de una captura, que el relato ausente del resto de la película. No tenemos ese relato, no lo podemos tener porque el resto de la gente no fue capaz, no bajó del monte, no pudo contar esa historia. Entonces, ese bloque de introducción me pareció muy importante, aparte que yo estoy fascinado con el trabajo de Constantino Suárez, del fotógrafo. Me parece que esa colección de fotos en concreto tiene muchos valores. Una, la de enseñar una cosa que es muy importante allí en Asturias con respecto a la guerrilla, ¿no? de enseñar a los guerrilleros como vecinos, ¿no? Una imagen muy poco épica, ¿no? Sino como vecinos vestidos de domingo, ¿no? Cuando empieza la sesión. Y después había algo que me gustaba especialmente, que era cuando se visten ya con la ropa de la guerrilla y posen con las armas. Las fotos son claramente una puesta en escena, es decir, no hay verdad en esas fotos, no están en acciones guerrilleras de verdad, sino que están posando para la foto. Entonces ese juego, ¿no? Con cómo a veces es necesaria una puesta en escena falsa para poder contar una verdad tan brutal, ¿no? y tan potente, ¿no? como la resistencia en el monte, ¿no? Y, bueno, después había una reivindicación del fotógrafo, ¿no? Por culpa de esta sesión de fotos, Constantino Suárez fue represaliado, después bueno, estuvo preso varias veces, se le quitó el carnet de prensa,
y a día de hoy siguen reproduciéndose sus fotos, sin perder los derechos sobre sus fotos, y siguen reproduciéndose fotos de la guerra en Asturias de Constantino sin que se haya devuelto la propiedad intelectual. Ya no hablamos de cobrar por ellas, que en la vida pudo cobrar por esas fotos, ¿no? Entonces, bueno, hay una reivindicación del fotógrafo, aparte de todas estas cosas que cuento, que me parecían necesarias, ¿no? Para enfrentarlo a un espacio vacío y sobre todo a una sucesión de espacios vacíos en los que pasaron estos crímenes y estos asesinatos sin juzgar 80 años después. Había que dar esa apariencia humana, ¿no? O enseñar que son seres humanos como nosotros, vecinos como nosotros, que los asesinaron, ¿no? Y después cierro la película con la pantalla en negro y esa canción popular de Somos obreros, por eso el fascismo nos quiere matar, porque me parecía que era una voz colectiva también, ¿no? Es una canción popular que se mantiene en Asturias, que la gente sigue cantando, y que en el contexto de la película y en el momento que llega en la película parece la voz de toda la gente que lo vimos en la película, ¿no? Parece esa voz colectiva que da una explicación política, ¿no? Además, yo quería hacer una película políticamente muy potente, pero muy sutil, es decir, muy alejada del panfleto directo. Todo esto me gustaba mucho una letra al acabar y que diera cuerpo, que diera texto a la película, una letra tan de Prochamorga, ¿no? Somos obreros, por eso fascismo, tan clara, ¿no? Dentro de una construcción de la película, bueno, pues que buscaba buscaba otros sitios, es decir, pues acabar, ¿no? Y subrayar ese compromiso, ¿no? Con esa letra, con esa realidad del fascismo asesinando obreros. Y la pantalla en negro porque ya no había imágenes que proponer, en ese momento el viaje ya había acabado y lo mejor era quedar con esa voz y que el espectador no tenga otro sitio donde fijar la atención más que escuchar esa voz y entender eso, ¿no? Y de cierta manera, bueno, pues hay esta idea, ¿no? De que puede ser un poco la voz de los protagonistas ausentes de la película. Me comentabas antes que la película general esta, El nombre de los árboles, lo hiciste con lo que iba a ser cómo se hizo, ¿no? El proceso de filmación de la propia filmación, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. Sí, El nombre de los árboles fue una película que no se planificó. Es decir, cuando estábamos buscando los espacios, localizar los espacios para rodar esta película, pues claro, tuvimos que hablar con mucha gente que nos íbamos encontrando por el monte y por los pueblos, y decimos, oye, ¿te acuerdas que aquí en tal año asesinaron a tal? ¿Sabrás dónde fue? Entonces yo decidí al principio del rodaje que todos esos encuentros con la gente había que registrarlos, ¿no? Que yo creía que podían ser cosas muy, muy potentes, ¿no? De esos encuentros y también servir un poco de medidor de cómo sobrevive la memoria, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de memoria. La memoria tiene una construcción oficial, o la memoria tiene algo que mantiene el pueblo, ¿no? que sin construcciones artificiales, ¿no? Entonces, bueno, sin ninguna intención de montar ese material, simplemente para tenerlos nosotros como documento de trabajo, pues rodemos todos los encuentros que tuvimos para rodar todos estos espacios, ¿no? Y una vez acabado, y cuando esta película estrenada ya y estando con ella por festivales y todo esto, cuando me puse a repasar todas aquellas grabaciones, ellos mismos se autorreivindicaron como una película, ¿no? Era tal la potencia que tenían la mayoría de testimonios. Y se alejaba tanto de esta, incluso en el tema, que es lo que nos hemos convertido en una reflexión, como decía, sobre la memoria, sobre la permanencia y la construcción de la memoria. Mientras que esta era otra cosa muy concreta. Entonces, como se separaban temáticamente y tenía esa potencia, ¿no? de la memoria viva, del testimonio recobrado, además eran testimonios, ya os digo, completamente casuales, de gente que íbamos encontrando, como hablábamos antes, ¿no? En la película incluso hablamos con un par de falangistas sin saber que eran falangistas y les pedíamos que nos llevaran al sitio donde habían asesinado a esto, que era completamente natural, ¿no? Tampoco avisábamos a la gente con la que hablamos, tampoco la avisábamos de que estábamos grabando ni nada, íbamos con una pequeña cámara doméstica, con lo que no había efecto cámara,
nosotros no dábamos importancia a esa grabación, entonces la gente tampoco le daba, y entonces conseguimos cosas muy brutales, ¿no? Que yo llevo muchos años grabando testimonios tanto de memoria política como de cultura tradicional y otras cosas en Asturias, y cuando las entrevistas están muy planificadas y hay un set, quiero decir, aunque sea un set natural, pero ya está todo colocado para la entrevista, hay parte del entrevistado que pierdes, es decir, que no está, es decir, que el efecto de cámara anula. Entonces aquí ese efecto de cámara estaba completamente anulado, nadie sabía que estábamos grabando, y si lo sabían no daba ninguna importancia porque nosotros mismos no dábamos importancia a esos registros, ¿no? Y eso hizo que después, al ver todo ese material junto uno detrás de otro, tenía una potencia que, como decía, si eso el año que viene ya veréis aquí si os interesa. Sí, te tomamos la palabra. Y en cuanto al título, ¿es una referencia a Godard? ¿Eres muy godardiano tú o por qué esta...? Bueno, pues no sé, puede ser cine en el 2017 en serio y no ser godardiano, que no se puede decir que también era porque el título tenía una sonoridad que me gustaba mucho, ¿no? Godard había hecho Aquí y en otro lugar, y nosotros teníamos que hacer aquí y en otro tiempo, que si nosotros no nos desplazábamos, pero sí que, además siempre, por contestar directamente a la pregunta, siempre que te mueves en terrenos cinematográficos poco explorados, o lo que decías, ¿no? Muy pocas veces te planteas hacer un monumento cinematográfico en vez de la película. Entonces siempre que tienes ideas así un poco locas, siempre acabas en Godard, ¿no? Y siempre que acabas en un cine más cerca de lo ensayístico que de otra cosa, pues Godard también es un referente que no puedes ni quieres evitar. Y por otro lado, el título era el que permitía jugar con esa contradicción de tiempos, ¿no? Con el aquí y en otro tiempo, que realmente el y en otro tiempo yo creo que debería ir entre interrogantes, ¿no? ¿Estamos hablando de otro tiempo o esto? Porque claro, la película está grabada en presente, nosotros la película no va a otro tiempo en ningún caso, es decir, ¿no? Y después con el nombre de los árboles ya se nota mucho más eso, ¿no? Al ser una película construida sobre el testimonio, ya se ve que no hay otro tiempo, que es un tiempo contemporáneo al nuestro, que los vecinos de los pueblos que siguen recordando a los guerrilleros como vecinos y como parte de su propia historia vital, y entonces no hay una especie de presente continuo, ¿no? una especie de presente dilatado, ¿no? Esto en el testimonio directo, ¿no? Después, el verdadero interés que yo creo que tiene la película, esta y la otra, es la de participar en debates sobre el presente, ¿no? Yo creo que esta película representa, no sé si una enmienda a la totalidad, pero una enmienda parcial grande a los consensos del 78. Es decir, una película que dinamita la transición y dinamita la idea de transición, ¿no? de que se nos haya hecho olvidar los nombres de esta gente, que no se haya recuperado la memoria de esta gente, que haya, en este momento sabéis, más de 120.000 personas enterradas en cunetes, siendo el segundo país del mundo después de Camboya con más desaparecidos políticos sin recuperar, sin enterrar de manera digna, sin devolver a los familiares, y lo que ya más importante, sin juzgar esos crímenes y a esos criminales, ¿no? Entonces, eso tiene una cosa que nos afecta directamente a nosotros como personas, ¿no? que yo creo que condiciona y no habla muy bien de la dignidad colectiva de los ciudadanos del Estado español, que 40 años después de esos acuerdos del 78 permitamos que eso siga siendo así y que se nos diga que se construye una democracia sobre 120.000 cadáveres de demócratas enterrados en cunetes. Y otra, lo que pone en jaque y la calidad democrática de la transición y la calidad democrática de la España contemporánea. Entonces, yo creo que este tipo de cine yo creo que sirve para participar en este tipo de debates, por lo menos, ¿no? Para poder plantear este tipo de cosas, porque hay preguntas que son evidentes, ¿no? Y que vienen nada más ver la película, de por qué, sobre todo, en el caso de los espacios, por ejemplo, hay la pregunta ya directa en Asturias, ¿no? Cuando yo pongo esta película en Asturias y la gente no conoce esos espacios, o por muchos de ellos pasan habitualmente, pero nadie sabía que allí había pasado nada, ahí hay una pregunta directa, ¿no? De por qué no sé que aquí pasó nada, ¿no? Y después la película recoge
el nombre de más de 80 guerrilleros asesinados, nombres que la gente que desconoce completamente de la existencia de esa gente, ¿no? Bueno, entonces, eso ya son preguntas directas que lanza la película, ¿no? Y después, bueno, la construcción política que puedes hacer de esas preguntas ya depende de cada espectador, pero lo importante es poder hablar de ello. Entonces, por eso creo que son películas que activan la memoria en el presente político, ¿no? Y que solo entiendo la memoria desde ahí, ¿no? Yo generalmente, a mí no me gusta el término de memoria histórica, uno, porque redundante, toda memoria histórica, no puede haber una memoria que no sea histórica, por lo cual ya extraño en sí el nombre, y otro, porque memoria histórica utilízase como para coger un trozo del pasado y como si lo esterilizáramos, ¿no? y que no tenga influencia, que no sea proactivo en el presente político, ¿no? Estoy en memoria histórica, ¿no? Pero no tiene nada que ver con nosotros. Entonces yo creo que no, es decir, estoy en memoria política, estoy en memoria democrática, estoy en memoria colectiva, pero que se tiene que leer en presente, o sea, obligatoriamente se tiene que leer en presente. Y pensar cómo nos condiciona, qué nos cuenta nuestro presente político. Cuando antes de empezar la proyección has hecho como una pequeña advertencia, en plan de que, o sea, bueno, alguna gente de hecho se ha ido, pero yo creo que también estamos en una especie de dictadura del entretenimiento, ¿no? El entretenimiento del ojo. El ojo tiene que estar siempre... De hecho, en la escuela de cine te enseñan que cada poco tienes que cortar para que... ¿no? Es un montaje muy dinámico. Lo contrario que tu película. Sí, me gusta hacer ese pequeño comentario porque yo cuando lo hago suelo hacerlo muy positivo. Yo creo que lo que fue la película es una experiencia cinematográfica diferente. No quiero asustar a la gente, sino lo contrario, sino decir, bueno, no hay persecuciones de coches, ni va a haber explosiones de aviones, es decir, aquí hay otra manera de relacionarnos con el cine, ¿no? Y seguramente para muchos espectadores es la primera vez que se encuentran con una película de estas características, ¿no? Donde no vale un espectador pasivo, donde no hay ninguna intención de entretener. Es decir, que las intenciones de la película son otras, ¿no? Pero bueno, como entiendo que la gente que va al cine también va a museos y también lee poesía, es decir, en el fondo creo que no tendría que haber muchos problemas de relación con la película. Pero sí me gusta avisar, bueno, pues para no decepcionar de antemano, ¿no? Es decir, oye, seguramente mucha gente vio pocas películas como esa. Sí. Antes nos contabas también que acabas de estrenar nada menos que dos películas sobre memoria histórica. Bueno, no te gusta el término, pero para entendernos. Sí, también estrenamos dos películas nuevas en el Festival de Cine de Gijón y las dos sí tocan la memoria política colectiva también, ¿no? Y vuelve a pasar un poco lo mismo que con Aquí y el Nome, ¿no? Una película más construida, una que se titula Aún me quedan balas para dibujar, y es una película toda construida sobre una pared, es decir, en una prisión, en un calabozo de los juzgados de un pueblo de allí, de Cangas de la Narcea, todavía se conservan unos dibujos de hace 80 años de los presos republicanos condenados a muerte. Y en varias de las celdas, pues bueno, antes de que los mataran, dedicaron a dibujar, ¿no? Y hay escenas de combate aéreo, hay dibujos animados con el Félix el Gato, hay muchos retratos, hay imágenes de la vida cotidiana, del trabajo en la mina, de tal, muchas inscripciones con los nombres y me van a matar o condenado a muerte. Entonces, bueno, hay una pequeña película de 17 minutos en las que intento traducir esa pared, ¿no? Cinematográficamente, ¿no? Cómo relacionarme cinematográficamente con esa pared. Y una película muy construida, ¿no? Además, desde lenguajes que yo no suelo utilizar, ¿no? Hay mucho archivo. Es decir, bueno, hay una propuesta de lenguaje diferente, porque lo que trato en esa película no es de documentar lo visible, es decir, lo que se ve ya se ve, sino de revelar lo invisible, ¿no? ¿Qué nos quisieron contar, ¿no? 80 años después, ¿qué historias nos quisieron contar los presos con esa? Entonces ya intentar revelar esas historias, ¿no? Y conectar los dibujos con otros para ver qué nos cuentan esos dibujos ahora. Y otra película que estreno, titula Escoreu, 24 de abril de 1937, que es Escoreu y un
el nombre de un pueblo de Pravia, y 24 de diciembre de 1937, ¿no? Que el día de Nochebuena un falangista entró en casa de dos hermanos, los sacó a la puerta y los bajó a 1 kilómetro de la casa y los asesinaron, los falangistas allí. Y ahora, 80 años después, un grupo de voluntarios fue a intervenir ese bosque y hacer una exhumación allí a ver si aparecían los cuerpos de eso, ¿no? De un crimen de hace 80 años que sigue sin ser reconocido y que sigue sin juzgar. Entonces, la película podríamos subtitularla como la crónica de una exhumación, pero realmente eso es el primer nivel de lectura de la película, ¿no? Lo que se ve, ¿no? Lo que se ve son los trabajos voluntarios que hay que hacer en una exhumación para acabar encontrando los cadáveres, ¿no? Y a través de eso también reconstruimos un poco la historia de los dos hermanos, lo que pasó. Pero después está la película que a mí me interesa, ¿no? Y conecta con esta directamente, ¿no? Que por detrás de esa primera línea de lectura está la segunda, y para mí la principal, que lleva otra vez cómo el cine es capaz de hacer una lectura política del paisaje, no entender el paisaje como una realidad política y no como una realidad natural, ¿no? Y como la película empieza con un gran plano general de un bosque y sin moverse acaba en un plano detalle de un cadáver, ¿no? Entonces, bueno, pues ese viaje, ¿no? La película viaja 80 años, un conector de 80 años de crímenes sin juzgar, y que vuelven a demostrar una vez más, en Asturias sobre todo, quiero decir, que cómo el paisaje no se puede explicar sin esa capa política, ¿no? El paisaje siempre es una construcción humana, siempre está el trabajo de la gente en ese paisaje, y en nuestro caso, pues muchos de esos paisajes tienen una construcción política detrás, ¿no? Nacen sobre fosas comunes y sobre gente asesinada sin juzgar y sin devolver a la familia los cuerpos. Bueno, abrimos el turno de palabra. Ahora que acabas de decir sin devolver a la familia los cuerpos, esta gente que aparece, vamos, los guerrilleros que aparecen asesinados y los lugares donde fueron asesinados, los habitantes del pueblo, sus familiares, recuperaron los cuerpos y les dieron sepultura, ¿no? En algunos casos sí, y en otros siguen ahí. Por ejemplo, en el Visconde de Ludivina, este que os comentaba, ahí siguen enterrados dos guerrilleros. Y muchas veces lo que hacía la Guardia Civil o los regulares tal era que los asesinaban ahí, después los bajaban al pueblo para que sirviera de escarmiento, y los dejaban en la plaza del pueblo unos días y después los llevaban a una fosa común o a un cementerio, ¿no? Y después, con el paso de los años, sí que hubo algunos casos donde la familia pudo recuperar los cuerpos y están en cementerios normales enterrados, ¿no? y recuperados. Ya te digo, hay de todo, hay desde espacios donde los asesinaron y allí quedaron, en Polio muchos de los espacios siguen allí los muertos, y en otros la familia pudo recuperar y enterrar. En Asturias he visto en la película que los últimos asesinados fueron en el año 1952. ¿Ha habido más muertes después? No, Ramón está considerado el que se mató en la Camocha en Xixón, el que asesinaron, bueno, el que se suicidó porque no aguantó la presión de la emboscada de la Guardia Civil. Está considerado como el último guerrillero asesinado. Realmente en el 52, en censo estricto, ya no había guerrilleros en el monte. Ya estaba en Gijón, en un barrio, trabajaba en la mina de la Camocha, y por una denuncia fueron a por él y se suicidó, pero ya no había guerrilla en el monte. Entonces por eso se considera a Ramón el último guerrillero que asesinaron, no siendo guerrillero, entre comillas, ¿no? Ya estando... Integrado. Que ya estando integrado... Sí, ya estando integrado y ya con un trabajo y viviendo en la ciudad, ¿no? En un barrio de obrero, de minero de Gijón, ¿no? Porque la verdad, a partir de... la guerrilla tuvo varias etapas en Asturias, que estrictamente no se podría considerar una guerrilla los primeros años, es decir, la guerra acaba en Asturias en el 36, es decir, 20 de octubre del 36. Entonces, según acaba la guerra, muchos militares republicanos, mucha gente vinculada a la izquierda, a los partidos de izquierda, a los sindicatos obreros,
tienen que subir al monte, escapar al monte para salvar la vida, en primera instancia, ¿no? Eso no se podría considerar una guerrilla organizada a sí misma, ¿no? Después, cuando se perpetuó en el tiempo, ya tuvieron una semi-organización entre ellos de guerrilla defensiva. Con el paso de los años, ya entrados en los 40, se politizó, el Partido Comunista cogió la dirección política un poco de la guerrilla, y en el 47 llegó la orden de Stalin de abandonar a los guerrilleros a su suerte, que la lucha armada ya no era efectiva, no era eficaz contra el franquismo, que ya sabía que las democracias europeas no iban a intervenir, no iban a venir a ayudar, y entonces Stalin, bueno, encargó al PC o convenció al PC que había que hacer un cambio de estrategia y que entonces había que entrar en el sindicato vertical y participar y ir hacia la bola general revolucionaria y que la guerrilla en el monte no tenía ningún sentido, ¿no? Y entonces los últimos guerrilleros quedaron un poco abandonados, es decir, sin el apoyo del PC, quedaron un poco tirados por el monte porque ni siquiera se preocuparon de sacarlos del monte, es decir, que los pocos que quedaron ya quedaron allí a su suerte. Más preguntas, comentarios, elogios. Insultos. Bueno, a mí como elogio me ha gustado mucho la fotografía fija de las casas, de los caminos, de las carreteras, porque al principio quizás son unas fotos más, pero según va pasando el tiempo y se va asociando cada imagen con con un asesinato, ¿no? Cobra valor, entonces esa imagen, ya las siguientes, ¿no? Las vas viendo de otra manera, y me parece una buena idea, ¿no? En una película que asocies cada imagen, ¿no? con una historia, ¿no? Una simple casa, que son bellísimas las casas te decía antes, Jesús, es casi imposible a veces no ver la belleza del paisaje asturiano, pero creo que poco a poco la película va consiguiendo que ya tienes la expectativa de que esa casa, eso que estás viendo, está asociado a un hecho, ¿no? A un hecho, en este caso ya luego, como la explicas, ¿no? A un hecho que denuncia, un hecho denunciable. A mí me ha parecido muy interesante el formato. ¿Y no hay proyecto de poner ninguna placa o nada en ninguno de esos lugares? No, de los lugares de la película yo creo que había dos que están señalizados con un monolito con el nombre de... Pero allí la derecha siempre se opuso al reconocimiento democrático, ¿no? Y entonces cuando se dio un pequeño y tímido paso en un gobierno socialista con apoyos puntuales de Izquierda Unida, se aprobó el señalizar a algunos y hacer pues reconocimiento de memoria democrática en algunos espacios, pero estuvo muy petardeado desde el Parlamento, o sea, fue como muy difícil poner en marcha, y después tuvimos la maldición de que ganó las elecciones Álvarez Cascos, hijo de alguno de los asesinos de la película, y entonces ya no fue posible. Pero claro, este olvido que os decía antes permite cosas como que Álvarez Cascos pueda ser presidente de una comunidad autónoma. Eso no pasaría en Alemania, o no pasaría en Italia. Entonces siguen ahí. ¿Sí? Me ha gustado mucho cuando has dicho la palabra resignificar. Como, no sé si lo sé explicar, pero me gusta. Como encontrar un sentido a algo que hubo un silencio, ¿no? El silencio de las películas, el silencio del paisaje, algo que hemos estado callando, pero que se puede comprender o pensar de otra forma a como lo contaron, ¿no? Entonces, va por ahí la idea, ¿no? Me ha gustado mucho la imagen quieta con el sonido natural. Me parece como que te invita a pensar también, ¿no? Pero era una reflexión así. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que el principal valor que tiene la película es la capacidad del cine de resignificar los espacios, ¿no? Antes de que el cine pasara por esos espacios, ya no significaban nada para nadie, ¿no? Y la película resignifica. Es decir, ¿no? Todo el mundo que vea la película sale
conociendo esos espacios y teniendo lo que tú comentabas, ¿no? Sabiendo que habían sido escenarios de historias violentas, de historias trágicas y sobre todo de historias políticas que pueden explicar parte de nuestro presente. ¿Qué pasaba con las familias de los guerrilleros? Bueno, pues que fueron gente muy torturada, dieron tormento muy salvaje a los familiares de todos los guerrilleros y a los amigos o enlaces, ¿no? La guerrilla pudo sobrevivir o pudo resistir 15 años porque en Asturias hubo un apoyo popular muy fuerte. O sea, tenían un apoyo popular muy fuerte, ¿no? De gente de los pueblos, lo que se llamaban los enlaces o los guerrilleros del llano, ¿no? Que eran los que vestían, daban de comer, protegían y allí hubo una vinculación muy grande de miles de asturianos que colaboraban con la guerrilla, ¿no? Y la familia directa y estos enlaces fueron salvajemente torturados, porque era imposible, si conocéis Asturias un poco, era imposible que pudieran detener a un guerrillero, a una partida de guerrilleros, si no había una denuncia previa, ¿no? Si alguien no decía que el paisaje de Asturias, la orografía de Asturias, permite poder estar escapado en el monte sin que nadie te localice nunca. Entonces, por eso, la tortura a las familias, a los enlaces, era necesaria para conseguir los chivatazos de no, pues estaban en el monte del Caxiral o estaban en no sé dónde, ¿no? Y la mayoría de los asesinatos produjeronse por este tipo de chivatazos, ¿no? Era imposible sino que los organizaran. Entonces, ¿cómo se conseguían esos chivatazos? Por los buenos no iba a ser una violencia descontrolada y muy inhumana contra las familias y los enlaces de la guerrilla. En 1964 había habido un antiquismo levantamiento en Asturias con una represión, ¿verdad? Sí, claro. La guerra, yo siempre digo que estoy muy polémico, ¿no? Sobre todo cuando lo dices fuera de Asturias, porque a veces no se entiende, ¿no? Pero yo creo que Asturias, en Asturias no hubo algunos ciudadanos que perdieron la guerra y otros que la ganaron, sino que Asturias fue un territorio que perdió la guerra, ¿no? Y que perdió la guerra por lo que tú dices, porque 2 años antes de empezar la guerra habíamos hecho una revolución, la última revolución obrera de Europa Occidental, es decir, una revolución que se instauró, que durante 15 días abolió el dinero, tuvo diferentes características dependiendo de los sitios, donde dominaba el Partido Comunista, donde dominaba la CNT, pero bueno, hubo una gran unidad en la revolución y consiguió durante 15 días implantar la República de Obreros y Campesinos de Asturias, ¿no? Como única legalidad. Y ya os digo, en algunos municipios se abolió el dinero, se socializó toda la economía, bueno, lo que dio tiempo a hacer en 15 días, pero que era una revolución tomada muy en serio, ¿no? Y sobre todo encabezada por los mineros de la cuenca minera, que también, si os dais cuenta, la mayoría de los espacios están en la cuenca minera, están en la zona central de Asturias, que fue donde mayor impacto tuvo la guerrilla. ¿Y qué pasó con esa revolución del 34? Que la aplastaron violentamente, claro. ¿Y quién dirigía el aplastamiento de la revolución? Pues sobre el terreno estaba un general que se llamaba López Ochoa, pero el jefe directo de López Ochoa era Francisco Franco, no sé si os suena el nombre. Entonces Francisco Franco fue el que derrotó la revolución del 34, que trajo miles de muertos y trajo después de la revolución, aunque los revolucionarios rindieron la revolución cuando vieron que no había forma de continuar y que mantener el proceso revolucionario solo iba a traer muertes y muertes y muertes, el que quedó como último líder de la revolución, que se llamaba Belarmino Tomás, era un socialista, fue a negociar con López Ochoa a Madrid, a Oviedo, y negoció la rendición. Llegaron a un acuerdo, Belarmino Tomás dijo que se rendía a la revolución y que no iba a haber un disparo siquiera, pero que tenía que dar 24 horas y pedía que los moros, que la parte de tropa africana no entrara en vanguardia, porque entonces no iba a poder reprimir a los revolucionarios. Había un odio feroz por lo salvaje que se habían comportado, ¿no? Entonces López Ochoa aceptó las condiciones, que no iba a haber represión
más que contra los dirigentes directos de la revolución, que serían detenidos y juzgados según las leyes de la República. Entonces, bueno, esto estaba negociado, pero Albino Tomás dio un discurso mítico en Sama, rindió la revolución, a los dirigentes más conocidos y a la gente más vinculada al movimiento obrero mandó que marcharan de Asturias o que subieran a los montes, pero que desaparecieran con la entrada del ejército. Y López Ochoa traicionó el pacto y se generó una represión brutal. Daros cuenta que después del 34 hubo 20.000 presos por culpa de la revolución, ¿no? Hubo 20.000 personas en la cárcel por haber participado de alguna manera en la revolución. Y claro, y Asturias llega al 36 y llega a la guerra mal llamada guerra civil, lleva al golpe de Estado fascista, al levantamiento militar fascista, con este precedente a pocos años, ¿no? Y con la rabia de Franco, además, que cuando gana el Frente Popular en el 36 las elecciones, una de las primeras decisiones que se toma es soltar a todos los presos del 34. Y bueno, justo después empieza la guerra y entonces yo creo que allí hubo mayor saña, ¿no? La guerra en Asturias tuvo batallas muy salvajes, pero hubo un odio contra la población civil. Gijón, la ciudad de la que yo soy, era constantemente bombardeado por los alemanes, es decir, que era la primera vez que se bombardeaba la población civil, ¿no? Y hay en los diarios del militar alemán de la Legión Cóndor que dirigió las operaciones de división, cuenta cómo fue la primera vez que se utilizaron, por ejemplo, bombas incendiarias contra la población civil. Quiere decir que los alemanes probaron en Asturias y en otras zonas del Estado bombas que después desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial y en otras guerras, ¿no? Pero el campo de pruebas fue la población civil asturiana, ¿no? Asturiana y vasca y madrileña, es decir, pero bueno, allí es con especial saña, ¿no? Hay un pueblo, Cangas de Onís, que es un pueblo muy conocido, que está donde Bobadilla y todo esto, que fue destruido, fue como Guernica, ¿no? Que no quedó un edificio, ¿no? Y en Gijón, ya os digo, hubo una temporada de bombardeos diarios y constantes desde el mar, desde el Cervera, desde un barco que bombardeaba continuamente la ciudad y por cielo por los aviones italianos y alemanes, ¿no? Entonces hubo especial saña en la guerra en Asturias por ese precedente del 34, ¿no? Por ese precedente revolucionario, y porque en Asturias sí es verdad que se llegó a la guerra, como se estaba en el 34, con un movimiento obrero muy organizado, muy politizado y con mucha capacidad, ¿no? Entonces, bueno, era un enemigo a tener en cuenta, como ya se había demostrado, ¿no? Y después pasaron muchas cosas, ¿no? que siguen conectando el 34 con el 36 y el 37, ¿no? El Albino Tomás, el jefe de la revolución que rindió la revolución al no poder ganar, después fue el gobernador de la República en Asturias, después fue el presidente del Consejo de Asturias y León, consejo político que dirigía la Asturias republicana, que muy poca gente sabe. En agosto del 37, cuando cae Euskadi, cuando cae Santander ya, y queda aislado, Galicia tomada, Santander a punto de caer, Euskadi caída, Euskadi traicionando a la República, pues queda Asturias sola y declara la soberanía, ¿no? Cuando la guerra acaba en Asturias, el Albino Tomás y los miembros del Consejo Interprovincial de Asturias y León, que eran socialistas, izquierda republicana, CNT, FAI, o sea, toda la izquierda, pues en agosto tienen que tomar la decisión de convertir el Consejo Interprovincial en Consejo Soberano y no, sin ser una declaración nacionalista ni de enfrentamiento con la República, era la única manera de poder resistir al aislamiento claro, el gobierno legítimo estaba en Valencia, no había posibilidad de conexión. Yo creo que todavía eso enfureció todavía más al bando nacionalista, ¿no? A Falla tampoco hizo mucha gracia, pero bueno, ya os digo, tampoco fue muy grave porque después
prácticamente casi todo el Consejo Soberano se incorporó al gobierno de Valencia, ¿no? Por lo que digo, que no veo una ruptura nacionalista, sino simplemente una decisión soberana de resistencia. Salimos bastante de la película, ¿no? Sí, no está bien. Hombre, sabes mucho de historia. Está preparado, Más comentarios, preguntas. Bueno, pues entonces luego nos vamos a tomar algo. Para deciros que la semana que viene, sábado, no hay película. El jueves sí tenemos las críticas, tenemos todas las críticas de la vida de San Peckinpah. El viernes seguimos, es el último día ya del ciclo de cine erótico, que estaba aquí, Ángela se acaba de ir. Y nada, ya la siguiente proyección va a ser, no es el sábado que viene, sino el viernes que viene, que va a venir Imanol Uribe. Vamos a ver el proceso de Burgos. Y ya el sábado va a estar Alfonso Domingo. Vamos a ver un capítulo de la serie La Memoria Recobrada, que es algo sobre los maquis, con lo cual vamos a ver un interesante contraste de los modos de ver el mismo fenómeno, solo que en este caso se refiere más a la zona de Teruel y Granada. Y nada, bueno, pues muchas gracias a Ramón Lluís por estar aquí, que queremos dar un pequeño recuerdo, una tontería de su paso por la claqueta. Y bueno, muchas gracias. Un aplauso para... ¿Nos puedes hacer una fotito? Aquí arriba, ¿no? Sí.